Los denominaban Shang. Antaño poco más que sombras, su existencia ya no se pone en duda. Los Shang crearon la primera dinastía china, pero acabaron destruyéndose a sí mismos. Su saga ha sido tallada en unos huesos de animales extraños, en un lenguaje que estamos empezando a comprender. Remontando los 3000 años en el tiempo y en las profundidades bajo el suelo de China, encontramos el lugar donde nació su reino. Se llamaba la Gran Ciudad de Shang. Hoy día es el centro de unas excavaciones arqueológicas que empezaron hace un siglo. En la actualidad, una nueva generación se ha hecho cargo de las investigaciones. El objetivo se antoja irresistible, porque lo que esperan encontrar es el amanecer de la propia China. Shang, la ciudad perdida. En la China central, un vigilante nocturno se acerca a un edificio que guarda pruebas de un antiguo misterio. Este lúgubre cementerio lleno de restos humanos es el legado de la misteriosa dinastía Shang. Hace unos 3000 años, cientos de personas fueron asesinadas y enterradas aquí. A kilómetros de distancia yace otro misterio, un extraño taller lleno de calaveras. La parte superior de las calaveras están seccionadas, pero ¿para qué grotesco fin las utilizaron los Shang? Los antiguos escritos proyectan una negra sombra sobre los Shang. El corazón del último rey Shang era malvado. La muchedumbre se embriagaba y el olor a rancio era percibido en las alturas. Consiguientemente, el cielo no tuvo piedad con ellos. Aquí, en Pekín, la capital de la nación, el ruido y ajetreo de la nueva China se está adueñando de la vieja. El camino de China hacia el futuro podría relegar al olvido las pruebas de su primera auténtica dinastía antes de que pueda ser descubierta. ¿Quiénes fueron los Shang? Hace 3000 años asediaron el norte de China en una búsqueda incesante por hacerse con su dominio. Según la leyenda, rendían tributo a sus dioses con interminables sacrificios sangrientos. Dichos relatos fueron menospreciados diciendo que eran ficción, un misterio enterrado en tiempos arcanos. En la actualidad, la búsqueda del mundo perdido de los Shang es una carrera contrarreloj. En el Instituto de Arqueología de Pekín se están utilizando nuevas tecnologías en la búsqueda de esta dinastía tan esquiva. Es una prioridad tan importante que se ha convertido en un esfuerzo internacional en el que hay expertos estadounidenses. Dirigidos por el Dr. Ka Shang de la Universidad de Harvard, el equipo grabó sus primeros descubrimientos en vídeos caseros. Empezaron a trabajar en 1992, junto con expertos de las universidades de Missouri y Minnesota. Al principio descubrieron un asentamiento neolítico que se remontaba al año 2000 a.C. Contenía los restos de ganado vacuno que había sido sacrificado. Esos rituales han sido vinculados a los Shang. Si dichos restos pertenecen a sus antepasados, es un misterio que aún queda por resolver. El objetivo más ambicioso del equipo chino norteamericano es dar con la capital denominada la Gran Ciudad de Shang. Enterrada en lo profundo del subsuelo, es como dar con una aguja en un pajar.
En busca de algunas pistas, David Sist, un geólogo físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se servirá de una amplia gama de equipos de alta tecnología. Una de las ventajas de la tecnología de hoy día es que podemos hacer uso de la electromagnética y de un radar que es capaz de penetrar en el suelo, además de la magnetometría de los datos aportados por los satélites, que nos ayudan a penetrar en el suelo a mayores profundidades. Si uno busca un objeto muy pequeño en decenas de kilómetros cuadrados, el mayor problema es intentar ver cosas que están bajo el suelo y no son visibles. Basándose en los relatos históricos antiguos, la primera capital de los Shang está oculta cerca de la moderna ciudad de Xiangqiu, en la provincia de Henan. Esta foto aérea resulta muy útil para ver el curso actual del río Amarillo que va de oeste a este. Esto es el viejo curso. El antiguo enclave que andan buscando está enterrado dentro de una zona de 104 kilómetros cuadrados, enterrada bajo unos metros de sedimentos. Esto dice que hay dos murallas rodeando la ciudad. Para el doctor Robert Murawczyk, de la Universidad de Harvard, el descubrimiento de la gran ciudad de Shang es un eslabón crucial para resolver los misterios que envuelven la primera dinastía china que ha sido verificada. Durante el reinado de Shang, la ciudad quedó tapada por los sedimentos de una gran inundación. Siglos más tarde, cuando los Shang fueron derrotados por el estado de Zhou, la realeza depuesta de Shang construyó encima una nueva ciudad llamada Song. Song también quedó anegada por las inundaciones. En cuanto localicemos la ciudad y la excavemos, esperamos encontrar los templos ancestrales y quizá las tablillas ancestrales que podrían ayudar a clarificar de dónde procedían los Shang, su genealogía y cómo evolucionó esta gran civilización de la Edad de Bronce en el norte de China, creando las bases de muchas de las características que vemos hoy en la cultura china. Durante siglos, la búsqueda de Shang ha estado asaltada por las dudas. Los primeros estudiosos consideraron que las leyendas de sus reyes eran pura ficción. Los relatos de las maravillas de Shang quedaron confinadas en la fantasía poética y en los pinceles de los pintores. Posteriormente, en 1899, apareció una pista sacada de una novela policíaca. Por lo menos es lo que cuenta la leyenda. Un estudioso chino llamado Wang Nuyong yacía postrado presa de una grave enfermedad en Pekín. Junto a su lecho había unos trozos de huesos de animales. Como los chinos atribuyen poderes mágicos a los dragones, dijeron que eran huesos de dragones, los cuales eran molidos y tomados como medicina. Los huesos llamaron la atención de Liu Tiyong. Liu se percató de que los huesos tenían unas misteriosas inscripciones. Wang se recuperó, y posteriormente él y Liu se preguntaron quién podría haber tallado aquellos símbolos tan antiguos. Los dos expertos peinaron las farmacias tradicionales de Pekín para intentar recuperar tantos fragmentos como fuera posible. Recogieron miles de ellos. Después de Wang y Liu, siguió una hueste de estudiosos quienes dedicaron sus carreras a intentar descifrar el código de los misteriosos huesos de dragón. ¿Podrían ser mensajes de los fabulosos guerreros conocidos como Shang? En la actualidad, en el Instituto de Historia de Pekín, Li Suqin sigue intentando dar con la clave que descodifique las inscripciones. Con el paso de los años, a medida que más caracteres iban siendo descifrados, se consiguió un hito. Las inscripciones eran la forma más primitiva del chino escrito, las raíces de la lengua más antigua que aún se utiliza en la Tierra. Datan de 500 años antes del primer chino escrito que se conoce. Muchos de los rasgos parecen casi dibujos. Este parece divertido y significa chico.
Este rasgo representa un campo agrícola que ha sido dividido. El símbolo para el líder se asemeja a un hombre que permanece debajo de una bandera. A medida que se han ido descodificando más caracteres, los expertos han descubierto que algunos eran nombres de gobernantes Shang. Los nombres coincidían con los que aparecían en los textos históricos antiguos. Una fuente confirmaba otra. Los detectives arqueológicos habían dado en el clavo. También fueron halladas unas grietas uniformes junto a los caracteres. Habían sido producidas taladrando agujeros en el lado opuesto de los huesos por medio de un palo ardiendo con el fin de hacer la grieta en la superficie que había quedado ablandada. Muchos de los rasgos tallados junto a las grietas eran preguntas planteadas al mundo de los espíritus. Los reyes Shang utilizaban los huesos para predecir el futuro. Los huesos de los dragones recibieron el nombre de huesos oráculo. La demanda de los Shang por ellos era insaciable. Crearon granjas y talleres especiales. Trabajaban las conchas de las tortugas y los omoplatos del ganado, los cuales eran luego transportados a centenares de kilómetros a los centros de ceremonias Shang. Bajo el dominio Shang, se emplearon decenas de miles de horas en esos misteriosos rituales. Los reyes Shang dominaban en virtud de su supuesta capacidad para comunicarse con el mundo de los espíritus. Ayudado por un brujo, Mu Ding, el 21º rey Shang, hizo esta pregunta a sus antepasados ya en el mundo de los espíritus. ¿Recibiremos la cosecha del mijo en la cuarta luna? Podría haber sido utilizado vino caliente para poner en trance al brujo. Estas ceremonias extraordinarias desempeñaron un papel importante en todas las decisiones claves de los reyes Shang. Preguntaban a los huesos oráculos cosas tales como si iban a tener una buena cosecha de mijo, si iban a tener un nacimiento exitoso en la familia real, sobre el resultado de las campañas militares contra las tribus vecinas, si tenían que llevar a cabo sacrificios en honor de ciertos antepasados. Según los registros de los escribas de la corte, la ceremonia de Mu Ding alcanzaba su momento estelar cuando el brujo aplicaba fuego al hueso. Las grietas son propicias. La recogida del grano acontecerá en la cuarta luna. Luego el rey, agradecido, rendía tributo a sus ancestros. Por medio de esos ritos tan elaborados, conseguían reafirmarse y esperaban lograr el éxito. Así como a nosotros nos gusta creer que nuestros ordenadores nos pueden ayudar a prever el futuro, los Shang utilizaban la tecnología de los huesos oráculo para prever el suyo. Siglos más tarde, los recipientes utilizados por el rey Wu para entrever el futuro ayudarían a los detectives arqueológicos futuros a adentrarse en las profundidades de un misterioso pasado. Los huesos oráculo y los relatos antiguos mencionan de manera reiterativa el emplazamiento de la primera capital Shang. Dicen que se encuentra situada cerca de la ciudad actual Shangqiu. El borde de la muralla del siglo XVI de Shangqiu se puede atisbar fácilmente a través de los ojos del espacio. Despegue. La fotografía desde el espacio ha revolucionado la arqueología. Los sensores de los satélites detectan las variaciones del color del suelo, las cuales revelan unas características que no son perceptibles por el ojo humano. Por ejemplo, al sobrevolar por la Gran Muralla China, el radar de la NASA penetró en el subsuelo para descubrir la existencia de otra muralla que había sido construida 900 años antes de la que es visible hoy día.
Recientemente, los expertos en el laboratorio de la propulsión a chorro de Pasadena, California, se incorporaron a la búsqueda de Shang. Lo que tenemos aquí en este mapa es la ciudad amurallada de Shangqiu. Las fotos de Shangqiu revelan algunas pruebas de un lecho antiguo de un río que sabemos fluía por la gran zona de la gran ciudad de Shang. Toda la muralla oriental de Zhou que sabemos rodeaba toda esta zona. También fueron descubiertos otros rasgos que permanecían sin explicar en el subsuelo. Los datos del satélite para ver si hay una serie de rasgos relacionados. Las fotos del satélite también proporcionan una vista de pájaro de los amplios sondeos que se han llevado a cabo en tierra. Todos los años el equipo internacional añade al arsenal nuevo instrumental cada vez más sofisticado. En 1994 se centraron en una pequeña aldea agrícola a las afueras de Shangqiu. Los lugareños jamás habían visto a extranjeros, y no digamos nada del instrumental electrónico. Enseguida se extendió el rumor de que estaba sucediendo algo raro. Algunos creían que los visitantes estaban buscando un tesoro. Otros creían que aquellos extraños aparatos contaminarían el agua del subsuelo. Solo hace poco han empezado a creer esos campesinos que lo que andaban buscando los extranjeros era una ciudad perdida. Quizás enterrada bajo sus propias casas. El equipo utiliza un radar portátil capaz de penetrar en el suelo, buscando las grandes estructuras bajo el mismo. Las dos antenas del radar son incorporadas a un ordenador portátil y van suspendidas de dos cañas de bambú. No hace mucho, la NASA utilizó dicho radar para buscar agua debajo de la superficie de la Luna. Aquí, en China, se confía en que el radar detecte la presencia de alguna prueba de la ciudad que fue construida sobre la primera capital, Shang. El radar podría ser comparado a un buscador de herramientas de un carpintero utilizado para recoger los clavos del suelo. Se paran cada cierto número de metros. Las antenas envían una señal al suelo. Y así van buscando en kilómetros y kilómetros de suelo con continuas arrancadas y paradas. Esta área nos está presentando algunos problemas que a veces parecen insuperables. Nuestros equipos geofísicos han ido recorriendo la zona en zigzag, intentando dar con pruebas e intentando relacionar dicha información con la proporcionada por el satélite. A veces resulta un poco deprimente. Durante los 2 próximos años, 2 meses en primavera y otros 2 en otoño, sigue adelante el lento desfile. La tecnología moderna puede que proporcione al equipo una gran ayuda en la búsqueda de la primera capital de los Shang. Pero en el pasado, la búsqueda de Shang se basaba en un trabajo a pie de muy distinta índole. Los investigadores decían que la única manera en la que podrían saber más sobre Shang era averiguando de dónde procedían los huesos oráculo. Los propietarios de las boticas por fin dijeron que los huesos estaban siendo extraídos de una ciudad en la actualidad llamada Anyang. ¿Por qué este apeadero anodino está repleto de huesos de animales con inscripciones? Para averiguarlo empezaron una serie de excavaciones en 1928, una tarea arqueológica que aún sigue hoy día. Recientemente los investigadores descubrieron un cementerio Shang a las afueras de Anyang. Tang Jigen busca pistas sobre la vida cotidiana del pueblo de a pie Shang. Es el típico enterramiento de una persona de la dinastía Shang. Hemos encontrado estas 2 piezas de cerámica. Eran utilizadas para cocinar.
Tang Jigen espera que en alguna parte de este laberinto de tierra y muerte haya alguna pista sobre la caída de los Shang. El hallazgo es el resultado directo de la búsqueda del montón de huesos oráculo, que empezó hace 70 años. Incontables fragmentos fueron descubiertos en los años 30. En un mismo lugar fueron desenterradas 2.700 kilos de conchas llenas de inscripciones. Posteriormente, tras años de excavaciones, se llevó a cabo un hallazgo más importante. Se descubrieron unas enormes tumbas. Aunque en su mayoría habían sido saqueadas, en una de ellas había unos gigantescos recipientes de bronce. El descubrimiento sorprendió al mundo arqueológico y despertó el apetito de los ladrones de tumbas de todo el país. Con el descubrimiento de los huesos oráculo de Anyang, creo que todo esto debió adquirir cierto parecido al salvaje oeste. En los años 20, esta parte de Henan estuvo repleta de bandidos y de señores de la guerra. Los cazadores de tesoros y antigüedades bajaron a la zona con el fin de dar con los tesoros para venderlos en las almonedas de Pekín a los extranjeros. Cuando los arqueólogos pudieron por fin desplazarse a la zona, tuvieron que hacerlo bajo protección militar y policial. Para los expertos occidentales fue muy duro trabajar en Anyang. Uno de ellos lo describió así. El polvo amarillo vuela tan rápido que uno apenas puede ver 3 metros por delante, y la galerna amenaza con llevarse a uno a un pozo de 9 metros de profundidad. Las excavaciones fueron interrumpidas de manera súbita a finales de los años 30. Los japoneses habían invadido China. Tras la derrota del Japón, hizo acto de presencia una horrorosa guerra civil. Anyang tendría que esperar mientras China luchaba por sobrevivir. Fueron elaborados cientos de toneladas de estos recipientes rituales. Pero cómo lograron extraer la materia prima para elaborarlos era algo que desconcertaba a los arqueólogos hasta que se llevó a cabo un hallazgo casual en la China central. Fue descubierto en la ciudad de Tonglushan, una zona apartada en la provincia de Hubei. En los años 70, los obreros descubrieron unos pozos mineros antiguos en unas instalaciones de cobre. Los expertos creían que los Shang habían creado enclaves similares a este. Basándose en los fragmentos de fundición hallados, los arqueólogos reconstruyeron los antiguos hornos. Evidencian que los antiguos chinos sabían cómo extraer el mineral de la ganga. La posición social de un rey Shang estaba basada en parte en el número de bronces que poseía. La búsqueda de la materia prima, cobre, estaño y plomo, no conocía barreras. Las minas estaban al alcance de los reyes. Como si fuera un insaciable agujero negro, Anyang ocupaba el centro. Los investigadores sacaron la conclusión de que por fin habían encontrado la última y más poderosa capital de los Shang. Finalmente se había logrado abrir una ventana al mundo perdido de Shang. Salió a la luz un palacio, y sobre su base original fueron recreados los edificios. Anyang albergaba la burocracia real, una hueste de artesanos del bronce, miles de esclavos y de campesinos, y un ejército enorme. Las fuerzas Shang atacaban a sus vecinos con gran rapidez. Los arqueólogos descubrieron pruebas muy emocionantes de todo esto en Anyang. Aquí hay unos carros que eran tan apreciados que los enterraban como sacrificios cerca de las tumbas de sus reyes. Al principio fue un rompecabezas cómo pudieron los Shang haberlos construido. No utilizaron ni un solo clavo. Las investigaciones demuestran que los carros eran ensamblados meticulosamente con tacos de madera y trozos de cuero, una maravilla tecnológica antigua.
Los 18 radios y los ejes de madera eran cubiertos de grasa para reducir la fricción. A principios del periodo Shang, los carros funcionaban como una unidad de mando móvil que iba rodeada por la infantería de apoyo. Fabricaron armas de bronce para causar el máximo impacto. Una falange de dagas con forma de hacha hacía añicos al enemigo. Dependiendo de la dirección del golpe, los guerreros Shang podían seccionar un brazo o infligir un golpe mortal. La identidad de uno de los jefes más fieros fue confirmada en la tumba número 5. Escrito sobre los bronces estaba el nombre de Fu Hao. Las inscripciones de los huesos oráculos nos hablan de los ejércitos liderados por Fu Hao que iban a ganar las batallas. También nos dicen algo más. Nos dicen que Fu Hao dio a luz. Resulta que Fu Hao fue mujer y una de las consortes de uno de los poderosos reyes San. Los historiadores creen que esta asombrosa mujer dirigió 13.000 soldados contra las tribus Sheng en el oeste. Los Shang estaban tan inmersos en la guerra que hasta la amante de un rey podía encabezar un ejército si tenía talento para ello. La causa de la muerte de Fu Hao sigue siendo un misterio. Su desaparición le rompió el corazón al rey. La suerte de los soldados de Fu Hao pudo haber dado un giro mortal lejos de las líneas enemigas. Junto a los carros de Anyang se encontraron los cuerpos de las tropas Shang que fueron enterradas con sus caballos. Ese fue un pequeño indicio de un hallazgo espeluznante que se iba a descubrir en el futuro. En 1950 se encontraron 41 cuerpos asesinados en las rampas de una cámara funeraria regia. 24 mujeres en el área occidental, 17 hombres en la oriental. Al sur de las tumbas reales yacía un enorme cementerio con víctimas de sacrificios rituales que dejó asombrados hasta a los arqueólogos más avezados. En unos ritos misteriosos y sangrientos, más de 300 personas fueron sacrificadas en un solo día. Unas cuantas tumbas permanecen abiertas para los expertos. Son un monumento a la violencia. Para nosotros fue una gran sorpresa excavar por primera vez estos restos humanos. Pensábamos que los enterramientos regios eran solo para la familia real. Encontramos casi 1.200 fosas para los sacrificios en esta zona. Los cuerpos estaban muy bien organizados. Los colocaban capa por capa, con una docena de cuerpos en el interior. Cuando falleció Fu Hao, la tradición Shang mandaba que se celebrara un elaborado ritual en su tumba. Fue excavada una gran fosa con rampas y escaleras. Su ataúd estaba rodeado por vasijas rituales de bronce, armas y tesoros de jade. La sociedad San en realidad tiene dos caras. Por una parte tenemos ese genio creador que produjo unos jades maravillosos, unos recipientes rituales y armas de bronce increíblemente sofisticadas. Fue una sociedad tremendamente sofisticada. Por otra parte, la vida en la sociedad San era tremendamente dura. Mataron a los perros para preservar a Fu Hao de los malos espíritus del mundo subterráneo. Al desfile de la muerte se le sumaban unos prisioneros de guerra aterrorizados. Luego apareció algo asombroso. Los fieles siervos y los soldados de la guardia se unieron a su señora.
El camino hacia la otra vida estaba pavimentado de muertos. El ritual Shang muy pronto fue más allá de la religión y de la propia razón. En 1950, los arqueólogos localizaron las ruinas de Shang en Zhengzhou, China. Hoy en día hay un mercado muy cerca de un recuerdo sombrío del gobierno Shang. Fue aquí donde el arqueólogo Song Guoding contribuyó a resolver el misterio de las calaveras seccionadas. Posiblemente eran prisioneros de guerra. Los análisis en el laboratorio indican que solo pudo haber una razón lógica para que la parte superior de los cráneos estuviera tan pulida. Tenía mucho que ver con el sistema social de la época. Fíjese cómo cortaron y pulimentaron las calaveras. Los Shang los mataban y convertían sus cráneos en cuencos para beber y en otros utensilios. Según los historiadores antiguos, los Shang eran unos bebedores empedernidos de alcohol fermentado del grano. Parte de lo que bebían era para celebrar sus triunfos militares. Las calaveras de los enemigos caídos eran utilizadas de forma horripilante como exhibición de una victoria sin paliativos. Una vez acabada la juerga, las calaveras eran arrojadas a una fosa. Las excavaciones en Zhengzhou han inducido la teoría de que antaño fue la capital de Shang, una más de las muchas localizaciones que ostentó el poder central. Anyang fue una de las últimas ciudades de Shang, Zhengzhou una del periodo intermedio. Pero el descubrimiento de la primera capital podría resolver el misterio de cómo surgió Shang. En este mapa aparece Zhengzhou Gazit. En 1955, la búsqueda de la gran ciudad de Shang siguió en la provincia de Henan. El esfuerzo reunió a un equipo completo de excavadores. Esta es una fotografía aérea de los años 30. Una vez más muestra la ciudad. Para encauzar la exploración en tierra se utilizan todas las pistas, desde las imágenes de los satélites hasta las fotos aéreas. Las líneas rojas también señalan las prospecciones geofísicas que llevamos a cabo en la última primavera. La máquina es una perforadora montada sobre un camión. Los chinos la utilizan para perforar los pozos de agua. Los arqueólogos las utilizan para recomponer un paisaje que se ha desvanecido. Hoy día, la zona de Shangqiu es una llanura lisa por acumulación de sedimentos. Debajo de la superficie están los perfiles de suelos más duros y más antiguos. Se llevaron a cabo perforaciones en la zona, introduciendo unas largas secciones de tubos huecos a través del sedimento hasta que tocaban el suelo duro. Al coordinar los datos desde varios emplazamientos, el antiguo paisaje es examinado al detalle. Los arqueólogos podrán suponer dónde se encuentran los lugares más lógicos que los antiguos constructores podrían haber elegido para la ubicación de la primera capital Shang. Al objeto de sacar a la luz las zonas más prometedoras, entra en juego la barrena. Tras 4 horas de mucho esfuerzo, se alcanza los 11 metros de profundidad. En primera fila están las herramientas desarrolladas por generaciones de saqueadores de tumbas. La pala Luoyang, que recibe ese nombre de una ciudad de la provincia de Henan, no es más que una larga caña de bambú en cuyos extremos hay una pequeña pala. En manos de un experto puede penetrar en el subsuelo a una velocidad máxima de 5,40 metros a la hora. Estos obreros son literalmente capaces de decir de qué periodo de la historia china se trata por el color de la tierra entre sus manos.
Pero desde que comenzaron las exploraciones en 1992, los expertos no han dado con una prueba de la existencia de una ciudad. El premio a la exploración sería el hallazgo de una técnica especial de construcción utilizada por los Shang y las dinastías posteriores a ellos. La base y las murallas defensivas eran construidas apelmazando la tierra. En el interior del país aún se sigue utilizando dicha técnica. El suelo es apelmazado centímetro a centímetro, capa tras capa, dentro de una estructura de madera. Si los muros son trabajados adecuadamente, dichas plataformas podrían aguantar los elementos durante décadas. Se utiliza un aparato de medición muy simple para comparar la resistencia de la tierra apelmazada con los materiales de construcción modernos. Un impacto es suficiente para romper un ladrillo cocido al fuego. A continuación tenemos una muestra de tierra Shang apelmazada extraída de las ruinas de Anyang. Al menos resulta tan dura como un ladrillo moderno. El hallazgo de una muralla de tierra apelmazada en Shangqiu sería un descubrimiento importante para los arqueólogos. Las primitivas dinastías chinas utilizaron legiones de esclavos y obreros en la construcción de murallas de tierra apelmazada para defensa de sus ciudades. Pero ninguna almena, ningún ejército armado de carros fueron capaces de defender a los Shang de sí mismos. Los historiadores antiguos cuentan que el último rey Shang en el siglo V a.C. fue presa de una decadencia más allá de lo que cabe imaginar. Está escrito que creó un jardín en el que los estanques estaban llenos de vino y la carne colgaba de los árboles. Se mandaba a los jóvenes, varones y hembras, que hicieran el amor en el jardín para deleite de él. Puede que el alcohol y la química del bronce expliquen el comportamiento del rey. La realeza Shang bebía unos brebajes alcohólicos en recipientes de bronce previamente calentados. El análisis del bronce antiguo evidencia un alto contenido de plomo. En el yacimiento funerario de Anyang, más del 50% de la cerámica ha sido identificada como cuencos para la bebida, para el consumo del alcohol. Otra teoría del declive implica los ritos de los sacrificios y la cerrazón del gobierno. Cuando fallecía alguien importante de la familia real, las ceremonias que recordaban su muerte se prolongaban año tras año. Los reyes Shang se hicieron cautivos de aquel interminable protocolo, mientras el mundo exterior empezó a cerrarse en sus fronteras. Al final, la constante expansión territorial de los Shang se volvió en su contra. El doctor San Shang-Su es director adjunto del proyecto común. La otra razón importante es que Shang se expandió hacia el este al final y mantuvo una guerra que se prolongó en el tiempo.
Muchos grupos minoritarios se unieron y atacaron por la retaguardia. Dicha derrota fue la causa directa del declive de la dinastía Shang. Alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, los Shang cayeron para no volverse a levantar jamás. Año tras año, el equipo vuelve a Shangqiu, pero prácticamente no encuentran ni rastro de la gran ciudad de Shang, o de la ciudad que fue construida sobre sus ruinas. Según los relatos antiguos, este templo cerca de Shangqiu fue construido sobre una ciudad Shang. Los lugareños aún siguen acudiendo a presentar sus respetos a sus antepasados. La búsqueda de San propiamente dicha no es un problema en el que se hayan puesto de acuerdo los estudiosos chinos. Muchos son los que piensan que estamos buscando en una zona equivocada. El equipo piensa que las perforaciones debajo del templo pueden desenterrar un trozo de la gran ciudad de Shang, pero no sacan nada. De alguna manera, al volver aquí todos los años después de tanto esfuerzo y de gastar tanto dinero, es una cuestión de fe el que pensemos que la zona que rodea a Shangqiu es la zona donde encontraremos la gran ciudad de Shan. En el espacio de 4 años el equipo ha recorrido esta zona palmo a palmo, perforando en más de 400 sitios, pero las oraciones no han obtenido respuesta. El 2 de mayo de 1996, el último día de la temporada de las excavaciones, probaron suerte en un trozo de carretera, no lejos de una aldea de campesinos. El equipo del camión dirigido por el Dr. Jin Se-Shang de la Universidad de Minnesota empezó a perforar en busca de una muestra. A los pocos minutos extrajeron una para examinarla. Cuando la sacaron del tubo y la examinaron, vieron que estaba llena de tierra apelmazada. Siguieron perforando hasta llegar a los 23 metros y siempre daban con tierra apelmazada. Debía tratarse de la muralla de una ciudad antigua que estaba oculta bajo la mismísima carretera por la que el equipo había estado transitando durante los últimos 4 años. Era el último día de nuestra investigación. Habíamos estado recorriendo kilómetro tras kilómetro de aquellos preciosos campos. Y por casualidad, el equipo de perforación encontró la muralla de tierra apelmazada de la ciudad Yohu. Fue fantástico. Hubo gran emoción en el equipo porque por fin empezábamos a estar muy cerca de nuestro objetivo. Cuando los lugareños vieron qué aspecto tenía la tierra apelmazada, condujeron al equipo a un gran foso que ellos habían creado para el regadío. Los labriegos habían sacado por accidente una sección mucho mayor de la muralla. La muralla en sí está llena de pistas sobre la identidad de sus constructores. Los fragmentos de cerámica encontrados entre la tierra apelmazada indican que es muy probable que la ciudad sea de la época Zhou, construida sobre la gran ciudad Shang. A veces, cuando extraes la cerámica y la lavas, de vez en cuando se pueden ver las huellas dactilares en la cerámica, y eso establece una especie de vínculo con la gente que estuvo trabajando aquí hace 3000 años. Por increíble que parezca, también aparecen las marcas de las mazas de madera empleadas para apelmazar la tierra. Se utilizan unos sensores electrónicos para dibujar el perfil de la muralla. Un laboratorio informático improvisado permite ver que la sección de la muralla tiene por lo menos 10 metros de altura y 15 metros de anchura en la base. Las exploraciones realizadas a base de las fotos conseguidas por satélites muestran que la muralla se extiende 3.200 metros en todas las direcciones, un esfuerzo que requirió miles de trabajadores y años de construcción. Los arqueólogos esperan que su descubrimiento les sirva para evitar que la zona sea urbanizada, hasta que localicen con exactitud la gran ciudad de Shang. En alguna parte, quizás en las proximidades de esta carretera secundaria, está la llave de cómo las antiguas civilizaciones se desarrollaron por el mundo.
Una excavación que tardará años en realizarse. Primero Lashu, la ciudad de Song, y por fin la propia ciudad de la gran ciudad Shang. Los arqueólogos pueden abrir los primeros capítulos de una épica llena de reyes fantásticos, amantes guerreras y debilidades trágicas. Estaba escrito que cuando cayera la última capital, el rey Shang reinante se quemaría vivo en su palacio antes que rendirse. Quizás fue un final muy apropiado para los Shang, una dinastía nacida del fuego, del hueso y del ritual de la muerte. En cuanto localicemos la ciudad y la excavemos, esperamos encontrar los templos ancestrales y quizá las tablillas ancestrales que podrían ayudar a clarificar de dónde procedían los Shang, su genealogía y cómo evolucionó esta gran civilización de la Edad de Bronce en el norte de China, creando las bases de muchas de las características que vemos hoy en la cultura china. Durante siglos, la búsqueda de Shang ha estado asaltada por las dudas. Los primeros estudiosos consideraron que las leyendas de sus reyes eran pura ficción. Los relatos de las maravillas de Shang quedaron confinadas en la fantasía poética y en los pinceles de los pintores. Posteriormente, en 1899, apareció una pista sacada de una novela policíaca. Por lo menos es lo que cuenta la leyenda. Un estudioso chino llamado Wang Nuyong yacía postrado presa de una grave enfermedad en Pekín. Junto a su lecho había unos trozos de huesos de animales. Como los chinos atribuyen poderes mágicos a los dragones, dijeron que eran huesos de dragones, los cuales eran molidos y tomados como medicina. Los huesos llamaron la atención de Liu Tiyong. Liu se percató de que los huesos tenían unas misteriosas inscripciones. En busca de algunas pistas, David Sist, un geólogo físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se servirá de una amplia gama de equipos de alta tecnología. Una de las ventajas de la tecnología de hoy día es que podemos hacer uso de la electromagnética y de un radar que es capaz de penetrar en el suelo, además de la magnetrometría de los datos aportados por los satélites, que nos ayudan a penetrar en el suelo a mayores profundidades. Si uno busca un objeto muy pequeño en decenas de kilómetros cuadrados, el mayor problema es intentar ver cosas que están bajo el suelo y no son visibles. Basándose en los relatos históricos antiguos, la primera capital de los Shang está oculta cerca de la moderna ciudad de Xiangqiu, en la provincia de Henan. Esta foto aérea resulta muy útil para ver el curso actual del río Amarillo que va de oeste a este. Esto es el viejo curso. El antiguo enclave que andan buscando está enterrado dentro de una zona de 104 kilómetros cuadrados, enterrada bajo unos metros de sedimentos. Esto dice que hay dos murallas rodeando la ciudad. Para el doctor Robert Murouchik, de la Universidad de Harvard, el descubrimiento de la gran ciudad de Shang es un eslabón crucial para resolver los misterios que envuelven la primera dinastía china que ha sido verificada. Durante el reinado de Shang, la ciudad quedó tapada por los sedimentos de una gran inundación. Siglos más tarde, cuando los Shang fueron derrotados por el estado de Zhou, la realeza depuesta de Shang construyó encima una nueva ciudad llamada Song. Song también quedó anegada por las inundaciones. Dichos relatos fueron menospreciados diciendo que eran ficción, un misterio enterrado en tiempos arcanos.
En la actualidad, la búsqueda del mundo perdido de los Shang es una carrera contrarreloj. En el Instituto de Arqueología de Pekín se están utilizando nuevas tecnologías en la búsqueda de esta dinastía tan esquiva. Es una prioridad tan importante que se ha convertido en un esfuerzo internacional en el que hay expertos estadounidenses. Dirigidos por el Dr. Ka Shang de la Universidad de Harvard, el equipo grabó sus primeros descubrimientos en vídeos caseros. Empezaron a trabajar en 1992, junto con expertos de las universidades de Missouri y Minnesota. Al principio descubrieron un asentamiento neolítico que se remontaba al año 2000 a.C. Contenía los restos de ganado vacuno que había sido sacrificado. Esos rituales han sido vinculados a los Shang. Si dichos restos pertenecen a sus antepasados, es un misterio que aún queda por resolver. El objetivo más ambicioso del equipo chino-norteamericano es dar con la capital denominada la Gran Ciudad de Shang. Enterrada en lo profundo del subsuelo, es como dar con una aguja en un pajar. Hace unos 3000 años, cientos de personas fueron asesinadas y enterradas aquí. A kilómetros de distancia yace otro misterio, un extraño taller lleno de calaveras. La parte superior de las calaveras están seccionadas, pero ¿para qué grotesco fin las utilizaron los Shang? Los antiguos escritos proyectan una negra sombra sobre los Shang. El corazón del último rey Shang era malvado. La muchedumbre se embriagaba y el olor a rancio era percibido en las alturas. Consiguientemente, el cielo no tuvo piedad con ellos. Aquí, en Pekín, la capital de la nación, el ruido y ajetreo de la nueva China se está adueñando de la vieja. El camino de China hacia el futuro podría relegar al olvido las pruebas de su primera auténtica dinastía antes de que pueda ser descubierta. ¿Quiénes fueron los Shang? Hace 3000 años asediaron el norte de China en una búsqueda incesante por hacerse con su dominio. Según la leyenda, rendían tributo a sus dioses con interminables sacrificios sangrientos. Los denominaban Shang. Antaño poco más que sombras, su existencia ya no se pone en duda. Los Shang crearon la primera dinastía china, pero acabaron destruyéndose a sí mismos. Su saga ha sido tallada en unos huesos de animales extraños, en un lenguaje que estamos empezando a comprender. Remontando los 3000 años en el tiempo y en las profundidades bajo el suelo de China, encontramos el lugar donde nació su reino. Se llamaba la Gran Ciudad de Shang. Hoy día es el centro de unas excavaciones arqueológicas que empezaron hace un siglo. En la actualidad, una nueva generación se ha hecho cargo de las investigaciones. El objetivo se antoja irresistible, porque lo que esperan encontrar es el amanecer de la propia China. Shang, la ciudad perdida. En la China central, un vigilante nocturno se acerca a un edificio que guarda pruebas de un antiguo misterio. Este lúgubre cementerio lleno de restos humanos es el legado de la misteriosa dinastía Shang.